Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana traemos a la atención de nuestro público distintos temas que son de importancia para nuestra sociedad y sobre los que el magisterio social de la Iglesia tiene algo que decir. En esta semana no es la excepción, tengo conmigo a mi compañero de programa, de panel, Fernando Pacheco Balcourt. Fernando, gracias por estar aquí. Sí, aquí estoy de nuevo. ¿Me Muy bien. escuchas? Sí, te escucho. Gracias por acompañarnos, Fernando. Sí. Siempre es un placer compartir con ustedes y animándoles a que luego de recibir esta información tan valiosa que le traemos, siempre tengamos esa pasión por hacernos responsables de fomentar ese mundo mejor. Cada uno tenemos una misión muy particular y ahí vamos trabajando juntos para lograr que esta sociedad mejore según así Dios lo quiere. Muy bien. Y el tema que queremos dialogar en la mañana de hoy es sobre un evento eclesial que se dio, un congreso de doctrina social de la Iglesia que celebró el CELAM, el tercer congreso de doctrina social de la Iglesia que celebró el CELAM el pasado mes de abril, del 21 al 23 de abril de este año en curso, y se celebró allí en Bogotá en la sede precisamente del CELAM. Y tanto Fernando como yo tuvimos la dicha de poder participar en dicho congreso. También nos acompañó como parte de los representantes de la universidad que fuimos, la doctora Sandra Ramos López, a quien queríamos que estuviera en la mañana de hoy con nosotros aquí, pero por motivos de conflicto de calendario no nos pudo acompañar. Pero queremos hablar un poquito con ustedes, ¿verdad? De lo que allí sucedió, de lo que allí se discutió, porque se trajeron temas muy importantes para toda la América Latina. Y aunque el Congreso estuvo diseñado siguiendo los 4 sueños que el Papa Francisco presentó en la exhortación apostólica post-sinodal Querida Amazonía, el sueño social, el sueño eclesial, el sueño ecológico y el sueño cultural. Aunque esos sueños él los presentó sobre el área de la Amazonía, la realidad es que las situaciones que no solamente en el documento se discuten, sino lo que estuvimos hablando durante esos 3 días allí en Colombia, son de aplicación para todos los países de Latinoamérica, y Puerto Rico no siendo la excepción. Así que eso es lo que queremos un poco traerles y comentarles, ¿verdad? Lo que allí sucedió, y tratar de aterrizarlo en Puerto Rico, y cómo podemos nosotros, ¿verdad? Sacarle provecho a lo que allí se habló. Fernando, tu impresión general del evento. Sí, el evento fue extraordinario. Sinceramente, estuvo muy organizado, se dialogó a profundidad todos estos temas importantes de la doctrina social de la Iglesia. Siempre comenzábamos, algo que me llamó la atención es que siempre comenzábamos, nos madrugaban para comenzar con la Eucaristía. Y eso era algo impresionante, ¿no? En ese comenzar del día, cómo los trabajos se organizaban siempre en torno a la Eucaristía, como toda vida de cristiano debe organizarse, ¿no? Y posterior a eso, pues desayunábamos, íbamos a los temas, y si algo a mí me tocó a profundidad
fue el poder compartir con todos estos colegas, amigos y profesionales y gente de a pie, como dicen, de toda Latinoamérica y el Caribe. El poder identificar que en el Caribe y en Sudamérica, en Latinoamérica en general, padecemos todos y todas de las mismas problemáticas. Tenemos los mismos sufrimientos, unos con diferentes matices y otros de otras maneras, pero en realidad pues se viven unas controversias bastante similares por ejemplo, temas de la corrupción, tema de la marginación de los pobres, el poder asfixiante y aplastante de algunas empresas y gobiernos, etcétera. Y me tocó mucho el ver cómo cada uno de estos países tiene sus luchas y cómo estos hermanos pues nos traen su resumen de lo que ellos viven al día a día y uno puede contrastar, uno puede valorar, ¿no? Muchas cosas que tenemos positivas en Puerto Rico y del mismo modo añadirle soluciones a lo que ya ellos más o menos le han encontrado algunas soluciones. Fue algo muy interesante y después de ese congreso, Israel tuvo la gallardía y la creatividad de crear un chat y a través del mismo continuamos en conversaciones, continuamos haciendo caminos y ese es el llamado, ese es el llamado, ¿no? Salir a las periferias y hacer esas conexiones, hacer esa comunidad, no solamente en nuestro núcleo familiar, que es la primera comunidad y la que debemos atender con alta prioridad, y posterior a eso, pues seguir abriéndonos a la comunidad más amplia que es nuestra iglesia, que es el mundo entero, ¿no? Y del mismo modo, yo haría un llamado, Israel, a que nosotros como sociedad puertorriqueña nos debemos poner en mayor contacto con nuestros amigos suramericanos. Lo digo en el sentido de que a veces estamos mirando por nuestras relaciones políticas, siempre estamos viajando a Estados Unidos, nos identificamos mucho con las situaciones que ocurren allá, porque allá pues viven aproximadamente más puertorriqueños que en el mismo Puerto Rico, pero del mismo modo la cultura suramericana nos podemos identificar más fielmente con estas problemáticas que se trabajan. Así que en cuanto a esa línea, Israel, no sé Fíjate, si hacer, sí, 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 Fernando, antes de continuar, yo creo que una de las cosas más refrescantes para mí en la participación en este congreso fue precisamente el poder constatar lo que ya yo me imaginaba, ¿verdad? Pero que en esa interacción poderlo constatar, que fue lo latinoamericanos que somos nosotros, los puertorriqueños, no solamente en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? En nuestra cultura y en nuestra forma de pensar, sino en los problemas que como sociedad arrastramos, ¿verdad? Profundas y grandes crisis como es la gran crisis educativa, la crisis en el sistema educativo que tanto público como privado que tenemos en el país. Eh, la crisis medioambiental, ¿verdad? Quizá podemos abundar un poquito más en un rato, pero allí se hablaba muchísimo y se exponía sobre el problema de la explotación minera en el área del Amazonas, ¿verdad? Y el desplazamiento de principalmente de las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas originarias por parte de estas grandes corporaciones. Pero eso es algo que nosotros en Puerto Rico lo estamos viviendo también, ¿verdad? No tenemos poblaciones indígenas originarias como esos pueblos tienen la dicha de tener, esos otros pueblos latinoamericanos. Pero nosotros sí también tenemos personas marginadas y personas que están siendo marginadas por otros grupos poderosos que están adueñándose de propiedades y de áreas, desplazando a las comunidades que
en ese sector viven, ¿verdad? Y afectando por demás afectando por demás la calidad de vida. Aquí mismo, bien cerquita en el área de Ponce, la situación con la bahía, con la reserva de la bahía de Jobos allí en Salinas. Pues eso es un gran ejemplo de explotación y misericordia de un recurso natural que debería ser preservado para el disfrute de todos y principalmente para el disfrute y el uso de aquellas comunidades cercanas que utilizan esa bahía como un método para poderse ganar la vida y su sustento. Comunidades de pescadores que fueron los primeros que estuvieron levantando la bandera de lo que allí estaba sucediendo y no se les hacía caso. Así que yo creo que eso fue la corrupción que tú mencionaste hace un rato, las crisis en el sistema educativo y obviamente algo que el Papa Francisco viene hablando desde hace mucho tiempo, que es el asunto del paradigma económico. ¿Cómo logramos hacer que la economía se ponga al servicio del ser humano y no sea el ser humano al servicio de la economía, ¿verdad? Poner la persona al centro del paradigma económico, que es la única manera en que podremos superar las grandes crisis ecológicas en las que estamos viviendo, que van ciertamente de la mano de la economía consumista en la que estamos inmersos. ¿Querías decirme algo, Fernando? Sí, me gustaría para que el público se colocara y pudiera tener una idea un poquito más certera de cómo fue nuestra participación allí. Me gustaría resumirles esos días según se estuvieron dividiendo los trabajos para entonces entrar de lleno a los sueños de la Amazonía que el Papa nos propone. Me acuerdo que nos dividimos mayormente en 4 salas donde se discutían a profundidad esos sueños. Los sueños una de esas salas era el sueño social, donde se hablaba mucho de eso, del aporte empresario, de como tú muy bien mencionas, el ser humano al centro del trabajo, no al revés, ¿no? Y hablando de eso, una anécdota interesante, allí me acuerdo que había un empresario colombiano de una compañía que trabajaba sistemas informáticos. Y era interesante ver cómo él genuinamente, a pesar de no tener tal vez una formación cristiana, pero él quería aportar, quería escuchar estos temas. Le llamaba mucho la atención en la forma en que el Papa Francisco los está exponiendo. Y así también hubo muchas personas de diferentes sectores políticos, donde estaban por lo menos escuchando. Yo sé que esa semilla eh, llegó allí, a ese terreno, ya el terreno no está en nuestras manos necesariamente, pero sabemos que el Señor hace su obra donde, en ese terreno fértil. Se hablaba de la economía en ese sueño social. Del mismo modo, me llamaba la atención en ese sueño social cómo se hablaba de los jóvenes, de nuestra juventud, de cómo los jóvenes deben seguir soñando, de cómo debemos permitirles esos sueños, y del mismo modo esos sueños tienen que estar unidos a los sueños de los mayores, ¿no? De los adultos mayores, y cómo crear esas fusiones para lograr esos cambios que todos queremos en esta sociedad, esos cambios positivos. Luego del sueño social, también se tenía el sueño ecológico, que ya trabajaba un poquito más el área de todo lo que tiene que ver la conservación del medio ambiente, cómo cuidar el planeta. Hablaba de este pulmón que es la Amazonía, que es, como se le conoce, uno de los grandes pulmones del mundo, y cómo lo estamos talando, abusando para sacarle todo eso, toda esa materia prima para posteriormente fabricar productos, etcétera. Después del sueño económico teníamos también el sueño cultural. Había una frase de Andrés Inanpuez,
muy interesante que dice, esto es en el tema del sueño cultural, que decía, para perdonar queremos verdad, que haya justicia y no repetición. Y me acuerdo que en el sueño cultural se hablaba mucho de estos abusos de dictadores y de diferentes tipos de gobiernos, donde tristemente en Latinoamérica, en Sudamérica, han asesinado cientos y miles de personas bajo estos regímenes eh, dictatoriales, ¿no? Y eso sí me impresionó, eso sí me impresionó. En Puerto Rico hemos tenido otras situaciones un poco análogas, pero verlo directamente de ellos, esas masacres tan cruentas, sobre todo contra las personas pobres, pues me llamó mucho la atención. Y eso busca el sueño cultural, ¿no? Hacer que esa historia siempre esté presente para sanarla y para no volver a repetirla. Y también es el mismo llamado al Puerto Rico de hoy. La historia tenemos que conocerla y esa historia hay que investigarla porque en ocasiones sabemos que la historia está matizada y no del todo tenemos la información certera, pero ahí vamos, conocer la historia para sanar y del mismo modo no repetirla. Y por último, el cuarto sueño, teníamos el sueño eclesial, donde mencionaba amor político, amistad y capital social, entre otras cosas. Del mismo modo, mencionaba cómo los laicos tenemos un rol protagónico en la doctrina social de la iglesia. Vemos la crisis en Puerto Rico, la crisis de vocaciones, y cómo pues hay que seguir orando por las vocaciones y del mismo modo, pues los laicos enrollarse las mangas y hacer lo propio. Fíjate, Fernando, antes de ir a la pausa, que ya pronto tenemos que ir a la pausa, me gustaría traerle a nuestro público eh, que quizás eso es lo que debemos tener nosotros en nuestra mente. Durante ese fin de semana del Congreso participaron varios obispos, pero participaron dos directores dos prefectos de dicasterios del Vaticano. Eh, Digo, el actual prefecto del dicasterio para el desarrollo humano integral, el cardenal Michael Cherny, pero también nos acompañó un buen amigo de la pontificia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arriaga. quien es arzobispo emérito de Tegucigalpa y que hasta el otro día fue el coordinador del Consejo de Cardenales que el Papa nombró para que lo ayudaran en el gobierno, eh, de la Iglesia Universal. Y traigo estos dos nombres porque me parece importante el llamado que ambos nos hicieron en momentos distintos a que la doctrina y la teoría la conocemos ya. Ya sabemos cuál es la doctrina social. La doctrina social está escrita, se sigue escribiendo, pero conocemos cuáles son sus principios, conocemos qué es lo que tenemos que hacer. Y ellos nos hacían un llamado fuerte a nosotros y obviamente para que lleváramos nosotros este llamado a nuestros respectivos países de que es tiempo de pasar de la teoría, del estudio, de la lectura a la práctica. Cómo podemos hacer vida lo que es la doctrina social de la iglesia, comenzando con un pie forzado de estos cuatro sueños eclesiales, pero que no tienen que estos cuatro sueños del Papa en querida Amazonía, pero que no tienen que ser las únicas iniciativas, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa, Fernando. Vamos a detenernos un momento y al regreso ya entramos un poquito más en el contenido de lo que estuvimos viendo en esos 3 días. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy converso con mi querido amigo y compañero de panel, Fernando Pacheco Valcourt, sobre la experiencia que tuvimos hace algunos meses en Bogotá, en el CELAM,
como participantes del tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia que celebró precisamente el Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, el CELAM. Y al irnos a la pausa, Fernando, yo hacía este señalamiento de que los dos cardenales que participaron del evento nos hacían un llamado, casi una súplica, ¿verdad? A que pasáramos ya de la lectura, que pasáramos ya del estudio, que pasáramos ya de la teoría a la práctica, ¿verdad? Que comenzáramos a hacer vida lo que ya sabemos que es la doctrina social de la Iglesia, y que no es un pedido de estos cardenales exclusivamente. Ellos simplemente estaban sirviendo de portavoces del Santo Padre, que una y otra y otra y otra vez dice que quiere una iglesia en salida, ¿verdad? Pues esa iglesia en salida somos cada uno de nosotros. Y yo, por ejemplo, Fernando, participé en las partes ya donde no eran plenarias y fuimos a los grupos de trabajo por separado. Yo quise participar del grupo de trabajo en donde se habló del sueño cultural, ¿verdad? Porque es el diálogo de nosotros como iglesia con la cultura de hoy, el cómo llevar el mensaje, cómo hacer vida el evangelio en la cultura del hoy, en la cultura del que piensa como yo, del que cree como yo, pero también del que no cree como yo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar nosotros en en ese gran diálogo que es el que nos debe abrir, ¿verdad? Debe abrir la iglesia para que cumpla su misión evangelizadora, más allá de los cuatro paredes del templo, ¿verdad? Y más allá de las congregaciones y de los hermanos católicos. Y recuerdo que entre las distintas presentaciones que allí se dieron, se habló y se profundizó mucho en el tema de la educación, porque el tema de la educación es un tema importante y que ya está haciendo crisis, y hay una crisis educativa tanto en Latinoamérica como en Puerto Rico, y podríamos decir que a nivel mundial. No por cualquier cosa, el Papa lanzó en el año 2019 el Pacto Educativo Global, ¿verdad? Buscando un compromiso de todos los católicos, más allá de que sean educadores, ¿verdad? Un compromiso con una cultura de la educación, ¿verdad? Con una cultura de educar, pero educar para la paz, de educar para el desarrollo humano integral, ¿verdad? No una mera formación o una diseminación de información, sino una transformación de los corazones. Entonces, por lo menos en esa mesa de trabajo en donde a mí me tocó, se presentaron varios proyectos que se están haciendo en distintos países. Recuerdo Argentina y recuerdo en México, en donde en Argentina, por ejemplo, se está llevando a cabo un proceso educativo en donde se está involucrando a la misma, a las comunidades periferales a la universidad, ¿verdad? Se están incorporando en el diseño de las soluciones para sus problemas. Entonces, la persona que presentaba, una profesora que estaba encargada del proyecto, nos decía cómo es interesante ver el esfuerzo que estas personas ponen, el interés que estas personas ponen en encontrar la solución a sus propios problemas, claro,
con la universidad dándole los recursos que necesitan y acompañándolos en el proceso. Y cómo lograron encontrar solución inclusive a un gran problema de desempleo que tenían con unos diseños de unos proyectos agrícolas comunitarios que han creado un sinnúmero de puestos de empleo que de otra manera no hubiesen tenido. Y yo me pregunto, nosotros nosotros aquí en nuestro país, ¿qué estamos haciendo para tratar que nuestras comunidades puedan salir adelante por sí mismas? Porque aquí somos muy dados a llegar a las comunidades a ayudar, pero llegar ya con el plan diseñado, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer y no darle voz a esa comunidad sobre qué es lo que ellos necesitan. Sé que aquí en la Pontificia, precisamente la compañera Sandra Ramos, la doctora Sandra Ramos, dirige el programa de aprendizaje desde el servicio y gran parte del trabajo que ella hace con las comunidades es ese, ¿verdad? Ir a las comunidades, ver qué es lo que necesitan, ayudar, pero un poco apoderar a la comunidad en la búsqueda de de las soluciones a sus propios problemas, porque a fin de cuentas ellos son los que conocen qué es lo que están viviendo, ¿verdad? Así que esa parte me pareció muy interesante y algo que creo que deberíamos replicar, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, en muchos otros lugares, y no quedarnos solamente con el proyecto de aprendizaje en el servicio de Sandra, sino buscar otras formas creativas de llegar a las comunidades y ayudarlas a poder superar sus distintas situaciones. También se hablaba mucho de la educación para la paz, ¿verdad? La educación para el diálogo, para la convivencia, para la sana convivencia. Y esto quizás en Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos un gran problema de violencia y una gran necesidad de tener esta educación para la paz y esta educación con valores. Pero hay lugares donde esto se hace mucho más dramático porque estamos, países como Colombia, el mismo Colombia, por ejemplo, donde ha habido guerrillas y pseudo guerras civiles, ¿verdad? Y problemas de pandillas, como las formas que la iglesia está tratando de impulsar para hacer que las personas se eduquen para el diálogo, para la tolerancia mutua, ¿verdad? Y para el perdón. Y creo que eso también es un proyecto que en Puerto Rico deberíamos mirar y con mucho detenimiento, porque los niveles de violencia en el país ciertamente tienen gran parte que ver con el problema de salud mental colectivo, pero también tiene mucho que ver con una incapacidad de dialogar entre nosotros, que la hemos desarrollado por años en el discurso político y en el discurso social, inclusive en la música y en el arte. Y creo que ya es hora de que empecemos a sentarnos como pueblo a educarnos para la paz, para saber cómo vivir en paz. Y a esas generaciones que se levantan, poderles transmitir esto. Fernando, danos Sí, lo que fue tu impresión. muy interesante. Reaccionando a lo que mencionas, sí, eso es vital que comencemos a educarnos para escucharnos, para dialogar sin animosidad, para crear conciencia y tener un espacio disponible en nuestra mente y en nuestro corazón para las ideas del otro, porque en ocasiones pensamos que nuestras ideas y nuestra forma de pensar es lo único. Pues mira, no necesariamente. Uno puede tener ciertas verdades, uno puede tener unas nociones, uno puede tener unas experiencias de vida, pero el otro me puede aportar para que esas verdades que yo tengo dentro de mí, pues se conviertan en verdades más puras, ¿no? Y eso requiere tener esa apertura a ese diálogo, sobre todo con esas personas y con esas
con esos espacios donde a veces no nos atrevemos a dialogar porque ya tenemos nuestros prejuicios, ya tenemos nuestra mentalidad hecha y no queremos que nadie le añada ni le quite a eso, ¿no? Y para eso, eso requiere mucha educación, como tú muy bien mencionas, requiere valentía y del mismo modo un esfuerzo eh, más allá de lo básico para uno poder tener el temple, no entrar en animosidades y poder tratar de palpar el dolor del otro, tratar de palpar por qué el otro piensa así, cuál es su situación, por qué él piensa distinto a mí y cómo uno puede armonizar los pensamientos. No es, en el diálogo no es que tú trates de convencerme, es que ambos entremos en este intercambio de ideas, de impresiones, de experiencias y ambos lleguemos a una verdad más perfecta, ¿no? Y nada, en cuanto a mi experiencia, fue muy interesante. Yo estuve en el sueño social y en el sueño social, una dinámica, yo sé que en Puerto Rico hay unas iniciativas un poco parecidas, pero entiendo que no ha arrancado del todo. Y es que allá en Sudamérica es bastante normal y común los bancos de tiempo que en los bancos de tiempo, ¿cómo lo explicamos? Pues básicamente, pues yo ofrezco 5 horas de mi tiempo para ser voluntario en una dinámica. A lo mejor yo tengo una destreza para redactar documentos, o a lo mejor yo tengo una destreza para leer y analizar documentos y te puedo ofrecer alguna ayuda por tantas horas. Y entonces, pues, a la persona que yo le ofrecí ese servicio, que le ofrecí mis horas, pues esa persona tal vez pues se dedica a limpiar patios. Y entonces, pues, esas 5 horas que yo le ofrecí, pues él me ofrece esas 5 horas más o menos para entonces darme un servicio. Y de esa manera, pues también se fomentan otras formas de un trabajo digno, básicamente son servicios que ambas partes nos estamos ofreciendo, no tenemos que intercambiar monedas, pero del mismo modo nos estamos ofreciendo unos servicios, estamos siendo útiles. Y así, de esa manera, pues allá en Sudamérica, y me parece que en Puerto Rico sería algo muy propio para mirar y desarrollar. Pues de esa manera muchas personas tienen la oportunidad de involucrarse en el sistema laboral y del mismo modo, no solo eso, sino para conocer otras personas, para ver qué áreas en qué áreas ellos pueden aportar. Muchos de nosotros tenemos diferentes dones y a veces tenemos pasatiempos. Yo me acuerdo que Israel y al público que nos escucha, me acuerdo que hace como 2 semanas atrás me encontré una persona que conozco hace años y esta persona se dedica a los deportes. Y me enseñó una foto ya él se retiró, me enseñó una foto de unos cuadros que él está pintando. Mira, Israel, no te miento. Tenía un arte, eso parecía un Wichi Torres, un artista de renombre de Puerto Rico a nivel internacional. Tenía un don que ni él mismo se lo creía. Y así muchos de nosotros tenemos muchas áreas que aportar, sobre todo pues personas a lo mejor retiradas o personas muy jóvenes que entienden que todavía no deben entrar al mercado laboral, pero pueden ayudar, pueden hacer servicios y de esa manera ser útil a la sociedad. Fíjate, Fernando, me parece interesante porque en varias instancias distintas allí se habló, ¿verdad?, de un nuevo paradigma económico y esto a veces a los católicos, hasta a los mismos católicos, cuando nos hablan de un nuevo paradigma económico, como que nos parece extraño y lo resentimos, pero no es, nadie, nadie está pidiendo abolir la propiedad privada, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que sí se pide es que sea un sistema económico donde las riquezas se distribuyan de manera más equitativa, ¿verdad? Así es. Quizás aquí en Puerto Rico estamos comenzando a dar unos primeros pasos hacia ese sentido
con diversas iniciativas de economía social que se están realizando, ¿verdad? Y cooperativas de trabajadores, conozco varias cooperativas de trabajadores, hay una de eh, eh, unas mujeres en el área norte que trabajaban en costura en una fábrica, y cuando la fábrica la fueron a cerrar, ellas crearon una cooperativa de trabajadores y han continuado adelante con la fábrica y con su trabajo, y todas son a su vez empleadas y dueñas, ¿verdad? Y de eso es que se trata, ¿verdad? De comenzar a conseguir poco a poco una distribución de riqueza que sea más equitativa, que produzca a su vez más riqueza, pero que sea riqueza que se quede en las comunidades, que se quede en los hogares. No que se cree riqueza para enviarla al extranjero, como está ocurriendo en Puerto Rico en muchas instancias, y al igual que en Puerto Rico, en muchos otros países de Latinoamérica también, como lo pudimos constatar allí. No sé Así es. qué te parece. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que cada ser humano tiene mucho que aportar y otra cosa que hay que tener en cuenta, dónde puedo aportar. O sea, reconocer que puedo aportar mucho y dónde me necesitan, porque mire, usted que me escucha, nos necesitan. Nunca se descarten, ni nunca piense que usted no tiene muchos talentos, porque entonces estaríamos renegando del mismo Dios. Dios a cada uno, somos hechura del Creador y nos ha dotado con unos dones y unos carismas que tenemos, que a veces no reconocemos y que también, además de tener y reconocerlo, tenemos la la responsabilidad de seguir ayudando a los otros y haciendo una sociedad mejor. Ya concluyendo, Israel, mi experiencia en el sueño social, también se habló del banco de alimentos, que era algo muy interesante como alternativa para la reducción de las brechas sociales. Se me ocurre un poco legislar y explorar el área de toda esta comida que se bota en los restaurantes, en los supermercados, que a veces es alimentos que están buenos y son comestibles, pero porque tal vez, pues, no sé, se quemó un poquito de más o la persona no lo quiere, no sé, diferentes razones que a veces son bastante triviales, pues se botan los alimentos o son alimentos que no han expirado, pero tienen una fecha de frescura y tal vez la fecha de frescura pues ya pasó, pero son alimentos que a muchos de nosotros nos pueden venir muy bien y ni se diga a otras personas que tal vez tienen otras necesidades. Eh, y nada, yo creo ya, yo sé que nos queda poco tiempo, ¿verdad, Israel? Nos quedan como 2 minutos más o menos. Ok, ok. Yo creo que si algo yo me llevo del Congreso y quiero transmitirle a los radioescuchas es no dejar de soñar, no dejar de soñar. Nos acostumbran, yo me atrevería a decir que nos acostumbran a pensar de una manera, mantener encajonados, mantener nuestro pensamiento en una cajita y no salir de ahí. Por las razones que sea, pues no, nos malacostumbramos a eso. Y yo creo que el mensaje que yo me llevo de este Congreso Latinoamericano y del Caribe, del CELAM, que estuvo muy interesante, es que como sociedad tenemos que atrevernos a soñar, a hacer las cosas distintas para que las cosas cambien. Si seguimos haciendo lo mismo en el sentido de estas rutinas, de votar siempre por el mismo, de trabajar siempre de la misma manera, de tratar al otro de la misma manera, si seguimos en esa misma línea, no vamos a encontrar las soluciones necesarias. Así que el reto está en que cada día, cómo yo puedo cambiar un poco en mi trabajo, en mis conversaciones, aunque tal vez esté nadando en contra de la corriente, cómo yo puedo cambiar un poquito para ir encaminándome a lograr ese mundo mejor que todos queremos, ¿no? Y requiere ese esfuerzo, pero sobre todo creatividad. Yo sé que cada uno de nosotros la tenemos. Eso es así. Y ya para concluir, un último punto que ya yo lo he mencionado aquí en muchas ocasiones, pero que fue parte de las discusiones en el Congreso. Tenemos que salir de nuestra comodidad, como tú muy bien decías.
Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad e involucrarnos con aquellas personas y aquellos grupos más marginados de la sociedad, pero ir con una actitud de apertura, a escuchar no solamente cuáles son sus necesidades, sino que estas personas, qué yo puedo aprender de estas personas. Y entendiéndolas y aprendiendo de ellas y aprendiendo a conocerlas, facilitarles el que estas personas puedan tener un desarrollo humano pleno, ¿verdad? No, yo sé que en la iglesia con mucha buena voluntad, muchos grupos hacen muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que superar el tema del asistencialismo exclusivamente. El existencialismo hace falta, pero hace falta crear seres humanos que puedan valerse por sí mismos, ¿verdad? Y hacia eso es que nos tenemos que mover, sabiendo que es un proceso educativo de 2 vías. Ellos aprenden de mí, pero yo aprendo mucho de esos grupos a los cuales me acerco. Y creo que con esta asignación cerramos el programa de hoy. Gracias por su sintonía, Fernando, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.